Heráclito de Éfeso, 540-480 a.C., fue un filósofo griego presocrático nativo de Éfeso, ciudad de Jonia, en la costa occidental del Asia Menor, en la actual Turquía. El monismo es la premisa metafísica central de la naturaleza de Heráclito, lo mismo que la contradicción lo es de su lógica implícita. El cosmos, nos dice, el mismo para todos, siempre fue, es y será, un fuego siempre vivo que se enciende y se apaga según medida. Heráclito, como los pensadores de Mileto, defiende la existencia de un arjé, pero un arjé que es más que físico, es ontológico. El monismo de Heráclito tiene un carácter menos sustancialista que el de Tales o Anaxímenes, precisamente y a pesar de esta referencia al fuego. En el pensamiento de Heráclito, el cosmos surge de la lucha de los contrarios, pero esta armonía no es producto de la reconciliación o de una unidad última, sino más bien de la tensión misma. Si esta lucha cesase, también lo haría el cosmos. Según Heráclito, el conflicto es el padre de todas las cosas. Todas las cosas brotan del conflicto y viven siendo momentos de algún conflicto. En cualquier caso, este incesante proceso de destrucción y de creación de las cosas opuestas no es concebido por Heráclito como un proceso irracional, arbitrario. A pesar del constante cambio y de la tensión de los contrarios, Heráclito sostiene que todo sigue una medida, que hay una razón que preside todos los cambios. Esta medida está relacionada con el logos, que es común a todos y cuyo símbolo es el fuego, siendo este el principio físico que rige el devenir. Heráclito usa indistintamente los nombres de Dios, de logos y de fuego para describir la ley que preside todos los cambios. Esta medida, este logos universal, no tiene sin embargo un sentido trascendente, como pretenden las lecturas cristianas de Heráclito, sino claramente inmanente. Tiene el sentido de una ratio o relación matemática exacta, debido a la propia constitución interna de la materia que conmensura. El Sol, por ejemplo, nace y perece cada día, pero conservando sus medidas, porque si las sobrepasa, las erinias, guardas al servicio de la justicia, lo descubren y lo reducen a las mismas. Este logos además es uno, sabio y común a todos. Su juicio lo gobierna todo. El cosmos de Heráclito es el paradigma mismo de lo que en adelante será un universo dialéctico. Según Gustavo Bueno, Heráclito habría ejercitado según dos direcciones el desarrollo dialéctico de su universo enantiológico, mediante el modo de la unidad o identidad de los opuestos y mediante la oposición o incompatibilidad de las identidades. Como ejemplo de identidad de los opuestos, cabría citar su idea de que Dios es día y noche, invierno y verano, etc. Y como ejemplo de oposición de las identidades, podría citarse que el agua, en Heráclito, como él dice, el agua del mar es saludable para los peces, pero dañina a los hombres. El cosmos dialéctico de Heráclito, que se desarrolla según el logos, contiene como un episodio suyo al microcosmos, al mundo de los hombres. ¿Cuáles fueron las ideas políticas de Heráclito? Quizá el aspecto más impresionante desde el punto de vista político y por sus implicaciones metafísicas sea la actitud de Heráclito ante la guerra. Heráclito ve en la guerra no un mal terrible que deba ser evitado, sino una realidad que hay que reconocer porque es sencillamente la realidad. No hay que huir de la guerra, sino afrontarla y aceptarla. En la guerra se discriminan los contrarios, los cobardes y los valientes, los esclavos y los señores. Es la concepción espartana, como observa Capelletti. No cabe hablar de justicia y de injusticia en términos absolutos. En la concepción de Heráclito, lo que es justo y bueno es lo que obtiene la victoria, la ley del más fuerte, en el sentido de Hegel, de Darwin o de Nietzsche. El relativismo de Heráclito es un relativismo dialéctico, de su concepción de que todo fluye por efecto de los contrarios según un logos o medida. Heráclito no concluye que nada es bueno ni justo, sino que todo es bueno, y lo mejor es aquello que logra imponerse en el combate. Para concluir, la idea de ente en Heráclito se enmarca dentro de su concepción de la realidad como un perpetuo fluir y cambio constante según medida. Según Heráclito, lo que es en primer lugar es el logos inmanente o fuego.
que más que una sustancia es un principio y que es responsable de la medida de todos los cambios. Y en segundo lugar, entes son las cosas, en cuanto cosas efímeras y cambiantes que brotan del conflicto, viven formando parte de algún conflicto y mueren en el seno de algún conflicto para que del conflicto surjan otras cosas, en ciclos infinitos de nacimiento, vida y muerte, según Ratio. La metafísica de Heráclito, en este sentido, estaba llamada a tener un flujo difícilmente superable. El modelo metafísico de Heráclito será una referencia inexcusable para todo el pensamiento posterior, no solamente porque él se erige en un paradigma por el que se orientará multitud de pensadores, como Protágoras, Platón, los estoicos, Hegel o Marx, sino también porque precisamente por su radicalismo, la metafísica de Heráclito hará posible la radicalización, a su vez, de otras direcciones de la metafísica, que sólo podían llegar a afirmarse con la audacia que lo hicieron como reacción a Heráclito, sobre todo en Parménides.